Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios,
días, hermanos. Qué bueno que nos acompañes nuevamente, pero en esta ocasión en nuestra nueva serie que se titula Crecer. A través de este mes estaremos estudiando algunos pasos importantes para que tú y yo nos podamos desarrollar como personas, pero también como iglesia, conociendo también mucho de nuestro Señor, que será de hecho el fundamento para el crecimiento de nuestra iglesia. Hoy vamos a estudiar nuestro primer tema de nuestra serie Crecer, que se titula La fórmula de Dios para el crecimiento, y esto va a estar basado en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. Tenemos que definir, antes de entrar al tema, lo que significa la fórmula. Se conoce como fórmula al medio práctico que permite ejecutar y resolver algo que es difícil o complicado. Hermanos, el crecimiento de la iglesia no es que sea difícil o complicado, pero es algo que las personas están tratando de hacer de una manera muy equivocada, y tenemos que hacerlo de la forma correcta. No es importante un crecimiento grande cuando este crecimiento no ha logrado sobrepasar los principios de la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra, nos ha dejado fórmulas para que tú y yo las podamos aplicar para el crecimiento adecuado de nuestra iglesia. Yo sé que tú y como yo también deseo que nuestra iglesia pueda crecer tanto espiritual, pero también en número, y para esto tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor acerca del crecimiento, para crecer con propósito. La fórmula del Señor para el crecimiento, hermanos, es simple, pero se requiere de los siguientes elementos para poder obtener un buen resultado. Veamos el primer elemento que Dios dejó para el crecimiento de su iglesia en la palabra de Dios. Y para esto vamos a estar tomando como referencia la iglesia primitiva, ya que la iglesia primitiva, ¿verdad? De hecho fue una iglesia que creció bastante rápido en número desde el principio, así como lo es. Pero ellos tuvieron que aplicar algunos elementos de la palabra de Dios para poder crecer de esta forma. Entonces vayamos y estudiemos lo que es el primer elemento. Número 1, ellos resistían en la verdad. ¿Qué significa resistían en la verdad? Significa que ellos estaban firmes en la palabra del Señor. ¿Por qué decimos resistían? Porque seguro había muchas cosas a los alrededores de la iglesia, o muchas cosas que estaban en contra de la iglesia para que la iglesia pudiera avanzar. De hecho, la iglesia primitiva sufrió una gran persecución como nunca ha existido hasta nuestra época. Ella pasó por distintos lugares de prueba para poder crecer, pero aún con todo ellos persistían, ellos resistían en la palabra del Señor. No había nada que pudiera cambiar sus convicciones. Ellos estaban tan seguros en lo que creyeron que muchos de ellos fueron aún hasta la propia muerte por no negar su fe. Hermanos, esta es la fe que tú y yo debemos de tener, una fe persistente, una fe firme, algo que sea inconmovible para poder tener un crecimiento explosivo dentro de nuestra iglesia. Hermanos, de nada sirve que tú creas y tu firmeza esté superficial, porque cualquier cosa que venga a tu vida te va a sacar de la iglesia. Entonces esto sería como que van a añadirse más personas a la iglesia, pero las personas que ya estaban se van a salir. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían una firmeza y una convicción en la palabra del Señor y en lo que ellos creían. Sus convicciones eran pasajeras y su firmeza era inestable. Hermanos, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 versículo 42. ¿Me puedes acompañar, por favor? Búscalo en tu Biblia. Hechos capítulo 2 versículo 42. Y dice la palabra del Señor así. Vamos a leer solo la primera parte de este texto. Y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. ¿En qué perseveraba la iglesia primitiva? Lo dice claramente este texto: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué significa doctrina? La palabra doctrina significa enseñanza. Ellos perseveraban en lo que los apóstoles enseñaban. Y sobre todo debemos de entender que lo que enseñaban los apóstoles no era algo que venía de sí mismo, sino algo que provenía directamente de parte de Dios para conocimiento de su iglesia. Hermanos, como iglesia no podríamos crecer sin antes tener firmeza y convicción en la verdad. Esto es como un árbol que quisiera crecer, pero sin tener raíces profundas. De hecho, hay muchos árboles que crecen, ellos son tan hermosos y tan grandes, pero cuando viene la tormenta o cuando viene un fuerte viento, ¿qué es lo que sucede si sus raíces no están profundas? Ellos van a caer fácilmente. Y es por eso que nosotros no vamos a lograr un crecimiento cuando tú y yo no estamos tan firmes en la palabra del Señor. Entonces, necesitamos afirmar y tener seguridad en lo que nosotros hemos creído. Necesitamos que cada una de las acciones que vayamos a tomar en nuestra vida y como iglesia puedan ir fundamentados en la palabra de Dios. Hermanos, si la palabra de Dios no es la base de todo, podemos tener programas atractivos. Y a mí me gusta tener un programa atractivo dentro de la iglesia. Es algo bonito. Podemos tener buena música y es algo que a mí me encanta también. Yo sueño con tener una banda profesional en mi iglesia. Una banda que pueda ser profesional y que toque músicas excelentes para honrar y glorificar a Dios que lo dio todo por nosotros. Podemos tener buena música, podemos tener buenas actividades en nuestra iglesia. Y de hecho no es malo tener buenas actividades, podemos tener programas muy bonitos. Pero todo eso, si la palabra del Señor no está como la base y el fundamento, déjame decirte, hermanos, que únicamente va a entretener a la audiencia. Y sí, van a venir, quizás se va a llenar el templo por una vez, pero cuando pase el efecto de la emoción en su corazón, todo va a volver a ser pasajero. Ellos no van a tener convicciones. Cuando creemos que las actividades, la buena música y los programas especiales van a hacer y producir el crecimiento de nuestra iglesia, esto estará muy equivocado. Porque el crecimiento verdadero proviene de la palabra del Señor. Ese crecimiento firme y verdadero. Lo único que puede transformar y cambiar la vida es la sana enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de quitar el lugar que se merece la palabra de Dios dentro de nuestra iglesia. Que todo lo que hagamos pueda estar fundamentado en la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vamos a cantar en la música. Que cada letra pueda motivarte a buscar de Dios, no a otra cosa. Que cada enseñanza que tú prepares como maestro pueda ir fundamentado en la palabra del Señor, que es lo único que puede cambiar a las personas y pueden cimentarla para que ellos puedan crecer saludable. Vea lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Vaya a su Biblia, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces Jesús está diciendo: cualquier persona que escucha las palabras que yo digo y las hace, refiriéndose a las escrituras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre que estaba firme y seguro, porque estaba firme en la roca que es Jesucristo, en la palabra de Dios. Este es un hombre prudente, un hombre sabio, que todo lo que haga
pueda ser edificado en la palabra del Señor. Así, hermanos, podrán venir cualquier cosa, podrán venir vientos, tempestades, podrán venir abundantes tormentas, pero tú y yo vamos a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque hemos creído y puesto nuestra fe y nuestra confianza en lo que es la palabra del Señor. No importa lo que venga, cuando tú estás firmes en la palabra del Señor, vas a crecer y vamos a crecer como iglesia. Entonces, este sería el primer elemento de la fórmula de Dios para el crecimiento. Déjame compartirte el segundo elemento. El segundo elemento es tener comunión unos con otros. Eso es lo que tenía la iglesia primitiva también. Ellos tenían comunión unos con otros. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión, hermanos, hace referencia a una comunidad que permanece en unidad y que busca todos los medios para poder permanecer así. Es una comunidad que piensa todas las cosas en común, que no hay diferencia entre nosotros, hablando en el área espiritual, que todos nosotros podamos buscar lo que es correcto. No es que unos vamos a estar buscando de Dios e incluso vamos a estar conectados a través de esto, pero hay otras personas que no le importa. Se cerró el templo, se terminó la palabra de Dios y ya no buscan la forma cómo llegar. Pero no, la iglesia primitiva nos da un ejemplo como una fórmula de Dios para que nosotros podamos crecer. Y eso significa es tener comunión unos con otros. Ellos es permanecer en unidad y buscar la forma de poder permanecer así siempre. Podemos ver que la iglesia primitiva permanecía en una hermosa comunión unos con otros. Algunas cosas que ellos hacían que nos dejan ejemplo de una buena comunión son, según el capítulo 2, versículo 42, ellos celebraban la cena del Señor. Ellos estaban juntos celebrando la cena del Señor. Pero no solamente eso, cumpliendo la ordenanza, sino que ellos también, según el mismo versículo 42 de Hechos 2, dice que ellos permanecían orando unos por otros. Esa era la comunión. Ellos tenían oraciones unos por otros. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu hermano? Puede ser que tú puedas orar por tu mamá, por tu papá, incluso por ti mismo. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por aquel hermano que no está viniendo, que no asiste a la iglesia o a las reuniones? Hermanos, la iglesia primitiva no tenía un conformismo en su unidad. Ellos mantenían esa unidad y ellos buscaban la forma, teniendo la cena del Señor en el templo. Ellos oraban unos por otros, pero ellos también llegaban a un punto que para muchos podría ser extremo, y esto es compartir. Ellos compartían, pero no solamente un pedazo de pan, no compartían un poquito de café. Imagínense qué nivel de esta iglesia, que compartían sus propiedades para suplir las necesidades de su iglesia. Imagínense que una persona dentro de nosotros tenga 2 terrenos y pueda vender uno para suplir las necesidades de la iglesia. Eso es algo wow, algo grande. Y nosotros podemos decir, no habrá alguien dentro de nosotros que pueda hacer tal cosa. Yo te digo que sí, porque el mismo Espíritu Santo que motivó a la iglesia primitiva a tener tan gran comunión por sus hermanos es el mismo que habita en nuestro corazón. Amén. Hermanos, no hay cosa difícil que no podamos hacer. Cuando se vuelve difícil es cuando mantenemos una relación muy lejana con nuestro Dios. Pero la iglesia primitiva tenía la oportunidad y aquel deseo y aquel anhelo incluso de vender lo que tenía. Si tenían 2 motos, vendían una. En aquel tiempo no había moto, ¿verdad? Pero es una forma de ejemplo.
vendían una y se la entregaban a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de la iglesia. Ellos suplían las necesidades de la iglesia a gran escala, pero ellos también compartían en las casas. Ellos comían con alegría y sencillez de corazón. Entonces no estaba basado en algo solamente en algo grande, sino incluso cuando ellos no tenían aquello grande, ellos iban y compartían lo poco que tenían y lo compartían con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, sé que estos no son momentos para invitar a alguien a tu casa, yo lo sé y estamos de acuerdo. Estamos viviendo un momento de pandemia muy difícil y no podemos estar dándonos el lujo de invitar a cada persona, a cada hermano a su casa por seguridad. Pero yo te digo algo, cuando pase todo esto, ve e invita a tus hermanos si tienes la posibilidad a tu casa, o ve y busca a tus hermanos y llévale algo y ten un momento de comunión, no solamente en el templo, no solamente cuando nos reunimos para adorar en el templo, sino también en las casas. Que ese mismo compañerismo que tenemos entre familia, ahorita que el templo está cerrado, ese mismo compañerismo podamos tenerlo aún cuando todo esté normal, que tú no puedas dejar de hacer tus reuniones familiares, porque este es uno de los propósitos que estamos aplicando en estos tiempos. Que esta iglesia que aún está en casa ahora, esta iglesia ahora va a ser diferente. Ahora nos vamos a reunir en el templo, pero también vamos a tener muchas iglesias en nuestros hogares. Qué buena manera que vamos a crecer. Qué buena manera y qué buena lección que Dios nos está dando para que podamos crecer. Amén. No podríamos hacer eso, ni hubiésemos pensado quizás en esto, si lo que está pasando no estuviera pasando. Hermanos, según el capítulo 2, versículo 42, 45 y 46, nos muestra grandes ejemplos de comunión que la iglesia primitiva practicaba. Esto ayudaba a crecer. En otras palabras, hermanos, la iglesia primitiva era una sola familia. Una familia que se amaba, una familia donde todos querían estar. La Biblia menciona que cada cristiano es parte de la familia de Dios. Por tanto, debemos de practicar comunión unos con otros. Hermanos, compartamos. Hermanos, aprendamos a amarnos, aprendamos a aceptarnos unos a otros y aprendamos a respetarnos también. Que no perdamos el tiempo hablando mal de nuestro prójimo, sino que lo invirtamos edificándolos en la palabra de Dios, teniendo un tiempo de compañerismo y de amor y comunión unos con otros. Qué manera más excelente de poder practicar la comunión cuando tú y yo nos sentimos amados dentro de nuestra familia espiritual. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjero ni advenedizo. O sea, ya no soy persona extraña ni personas de otro lugar, sino conciudadanos o somos partes de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Entonces, no podemos vernos como extraños. Aprendamos, así como tú tienes el tiempo con tu hijo, con tu esposo, con tu hermano en tu casa, en tu hogar, que ese mismo sentir pueda sentirse entre todos nosotros que hemos creído en Jesús como miembros de la gran familia de Dios. Esto fue lo que llevó a la iglesia a tener un crecimiento muy bueno y saludable. Déjame compartirte el tercer elemento que llevó a la iglesia primitiva a un crecimiento. Número 3, ellos daban un buen testimonio a los no cristianos.
Hermanos, es posible que podamos tener comunión unos con otros. Es posible que podamos estar fundamentados nuestras convicciones en la palabra de Dios. Pero no basta solamente tenerlos entre nosotros y encerrados en el templo o dentro de nuestros hogares. Si queremos de verdad que nuestra iglesia pueda crecer, debemos de tener este fundamento fijo también. Es el dar testimonio hacia las personas no cristianas. ¿Qué significa dar testimonio? Bueno, cuando tú vas y hablas a otra persona de Cristo, estás dando buen testimonio. Pero también dice la Biblia que nosotros somos como un libro abierto. El mundo no va a agarrar una Biblia y la va a comenzar a leer. Sí puede pasar, y ha pasado, pero no es común. Muchas veces el mundo necesita ver a Jesús a través de tu vida. Ellos necesitan ver algo que le motive a ser diferente. Hermanos, es claro que Lucas, al anotar que el pueblo tenía favor, o que los cristianos tenían favor de todo el pueblo, o tenían la aprobación de todo el pueblo, ellos estaban ahí, la iglesia primitiva, y el pueblo los reconocía como cristianos, e incluso ellos mismos fueron los que le comenzaron a llamar cristianos a los seguidores de Jesús, porque ellos copiaban la manera de Cristo en la comunión, en el amor. Ellos hicieron y trataron de estar semejante más como Jesús, y ellos fueron llamados cristianos incluso por las personas inconversas. Hermanos, los primeros cristianos habían ganado el aprecio de la comunidad. Ellos habían ganado el aprecio de la comunidad. Alguien dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Y déjame decirte que este es un dicho mal aplicado. Porque tu iglesia tiene que ser la luz primeramente, como dijo Jesús, en Jerusalén. Tu Jerusalén es tu barrio. Si tu iglesia es mal vista en tu barrio, esa iglesia no está cumpliendo el propósito correcto. Puede ser que seamos criticados y todo eso, pero no es común cuando nuestra iglesia está vista por todo el mundo como lo peor. Tú tienes que ser parte de cuidar el testimonio de tu iglesia. Que cuando andes fuera del templo, alguien no pueda observar algo negativo en tu vida, porque de quien van a hablar primero es de tu iglesia, aquella iglesia por la que Cristo dio su vida. Entonces, ¿cómo tu iglesia va a tener el favor del pueblo cuando la iglesia misma anda practicando cosas malas a vista de todo el mundo? ¿Qué es lo que van a decir? Santuario Ciudad Sandino es una iglesia pésima. Son unos hermanos carnales, vulgares, son etc. No van a tener el favor del pueblo o de la comunidad, de nuestra comunidad. Hermanos, trabajemos por cuidar el testimonio de nuestra iglesia. Que cuando alguien dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra Jerusalén, escuche el nombre Santuario Ciudad Sandino, diga: ese es un lugar donde los hermanos pueden amarse de verdad, donde ellos tienen una comunión excelente, donde ellos hacen todo conforme a la palabra de Dios, donde sus miembros son íntegros y viven para honrar a Dios. Qué bonito es poder escuchar algo así del pueblo, de las personas. Pero qué feo es poder escuchar que digan: para ser como esa iglesia, mejor no soy nada. Hermanos, la iglesia primitiva nos da una gran lección y nos muestra el elemento para el crecimiento, que es dar un buen testimonio al mundo. Hagamos lo que hagamos, si no tenemos un buen testimonio, no vamos a crecer saludablemente. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios. Ellos hablaban de Dios a otras personas y lo alababan en el templo, y teniendo favor con todo el pueblo. Muchos no cristianos habían quedado impresionados por este nuevo estilo de vida.
por esta nueva fe en Cristo, por esta nueva comunidad de amor pleno y vibrante. Hermanos, su forma de vida, su amor mutuo, se convirtieron en el puente que acercaba a aquellas personas a Jesucristo. Cuando ellos se amaban y ese amor vibrante se estaba convirtiendo en el puente para que otras personas pudieran llegar a Cristo. De hecho, dice Juan capítulo 13, versículo 35, así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo es que te vas a dar a conocer como hijo de Dios? Si tuvieres amor con tus hermanos que están aquí en la tierra. Deja de criticar a tu hermano. Aprende a respetarlo y a tener comunión con él. Ámalo y acéptalo, aun que sean diferentes. De esta manera el mundo sabrá que nosotros somos hijos de aquel Dios que está en los cielos. Que tus acciones y tus hechos no sean lo contrario a tus palabras. Hermanos, el celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y amor fraternal fue contagioso. Déjame decirte que una iglesia saludable, pero también amorosa, crecerá en cantidad de discípulos, pero también en una buena vida espiritual. Quiero hacerte esta pregunta: ¿qué estás haciendo para que su iglesia sea la clase de lugar donde otros quieran estar y conocer a Cristo? Este es un trabajo de todos. ¿Qué estamos haciendo para que Santuario Ciudad Sandino sea un lugar donde otras personas puedan estar y puedan conocer a Jesucristo a través de nosotros? Hermanos, hemos estudiado tres elementos de la fórmula de Dios para el crecimiento. Número 1, estar firmes en la palabra de Dios. Número 2, estar firmes en la comunión. Y número 3, estar firme en dar testimonio hacia los no cristianos. La palabra del Señor termina nuestros textos claves terminan en Hechos capítulo 2, 47. Leámoslos, por favor. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche bien: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos hacían todo su trabajo y cumplían con toda su responsabilidad. Y el Señor enviaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el método y el éxito de una iglesia. ¿Queremos crecer? ¿Usted quiere crecer, hermano? ¿Quiere que Santuario Ciudad Sandino crezca? Comencemos a practicar esos elementos que la iglesia primitiva nos da como ejemplo para hacerlo. Si tú quieres contribuir a tu iglesia, comience a practicar estos elementos. Cierra tus ojos e inclina tu rostro en este momento, por favor. Y mientras oramos, tú puedes pensar en lo que tú puedes hacer para que tu iglesia sea aquella iglesia que alcance a otras personas para Cristo. Oremos. Señor, que estás en los cielos y aquí con nosotros, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Estamos viendo, Señor, el primer tema de nuestra serie, crecer. Como iglesia queremos crecer, Señor, y queremos llevar tu palabra a otros lugares. Queremos, Señor, ser una iglesia saludable, pero para eso, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, ayúdanos a tener comunión unos con otros y ayúdanos a dar testimonio al mundo que te necesita, Señor. Si en esta mañana, allí en sus hogares, hay alguna persona que necesita seguir estos ejemplos, recuerde que no somos simplemente miembros, somos la iglesia del Señor. Y es tiempo que podamos decirlo: Señor, úsame para poder llevar tu palabra y dar buen testimonio al mundo. Señor,
Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender de ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.